el juego y la fiesta. Para iniciarnos en la consideración de este tema, nos convendrá volver a una virtud muy simpática, de la cual no se habla nunca o casi nunca, que rige la actitud del cristiano en esta materia, en la materia de diversiones, de juegos, etc., que es lo que se llama la eutrapelia. Palabra rara para muchos de ustedes quizás. Eutrapelia parece el nombre de una correntina, doña Eutrapelia González, ¿no? Podría ser algo así, de una paraguaya, pero es una palabra que la inventó Aristóteles, una palabra griega, para designar a un hábito bueno, o sea, una virtud pequeña, digamos así, la virtud que modera las diversiones y el juego, ¿no? Eu significa bueno en latín, en griego digo eu, de viene Eucaristía, etc. Y trapelia significa, como se podría decir, moverse, como el girasol que se va moviendo de acuerdo al sol, ¿no? Que comportarse, un buen comportamiento. Eutrapelia, ese sería el origen de la palabra en el griego original, y que la inventó, creo, no estoy seguro, pero creo que la inventó Aristóteles para esto precisamente, para esta virtud que caracteriza a los que gustan del buen humor y a los que se ubican bien, se ubican bien en el ambiente. Es decir, vamos a ver luego cómo hay posibilidad de vicios en contra de esta virtud, de, por ejemplo, ser bromista cuando no hay que hacerlo, o ser demasiado serio cuando hay que ser bromista. O sea, la virtud, como saben ustedes, reside en el medio siempre de dos vicios contrarios, dos defectos contrarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fortaleza está en el medio entre dos extremos. Un extremo por exceso, que sería la temeridad. Cuando un león, me tiro en la boca del león, así eso no es fortaleza, es temeridad, es una locura, digamos, ¿no? Sería un pecado contra la fortaleza, aunque aparentemente es un acto de fortaleza. O al revés, la cobardía sería el revés, por exceso, por defecto, ¿no? O sea, todas las virtudes morales residen en el medio entre dos vicios, y así pasa en esta pequeña virtud de la eutrapelia, que depende de la virtud grande, digamos, de la templanza, las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. La eutrapelia reside en el medio entre dos vicios, de que luego hablaremos, dos maneras de ubicarse mal, de no ser eutrapelia, ser mala, mal giro, no ubicarse como corresponde. Bueno, esta palabra entonces la inventan los griegos, y después sufre en la historia una especie de olvido, porque tanto San Pablo, que en alguna epístola la nombra con un sentido medio malo la palabra eutrapelia, como el macañador, el que está siempre bromeando, lo toman en un sentido así más despectiva la palabra. También los padres de la iglesia no miran bien, pero Santo Tomás, en la Edad Media, rescata la palabra de Aristóteles y la explica muy bien, y eso, en base a él, voy a hablar de esta virtud, que es la que tiene que ver con los juegos, con la fiesta, con todo eso. Ya los antiguos caracterizaban al ser humano, así como se dice hombre racional, que es el hombre animal racional, lo caracterizaban como homo ludens, decían los latinos, hombre que juega. O sea, parece que es muy propio del hombre el jugar. El juego es algo instintivo en el ser humano. Me refiero a los juegos primitivos que tenemos, no me hablo de los deportes, hablaremos de eso luego, como se entienden hoy. El hombre es un ser que juega, no es simplemente una persona que está siempre serio, siempre estudiando. También es eso, el hombre debe ser un momento de estudio, pero el juego es algo instintivo en el hombre, no es algo que hay que enseñarle a contrapelo, digamos, ¿no? De lo que uno es. O también se lo llamaba homo ridens, hombre que ríe. El hombre era una característica del hombre es la risa, el saber reírse de una cosa. Pues bien, la eutrapelia, que es la virtud que rige estos momentos de esparcimiento, tiene no poco que ver con el tema con el reposo, con el juego y con la fiesta de los que vamos a hablar. Una virtud plenamente integrable en la moral cristiana. Porque algunos piensan que el cristianismo es una religión triste, digamos así, que parece no permitir para nada, mirar con osquedad el juego, la fiesta, como si fuera a perder tiempo, cosas por el estilo. Hay algunos que tienen esa visión negra del cristianismo, que no corresponde a la realidad ni del Evangelio ni de la enseñanza de la Iglesia. El cristianismo propiamente es gozo. Ya veremos que ese gozo también pide la cruz, ¿no? Pero es un gozo profundo. El cristianismo es fiesta, es felicidad. Claro que una fiesta, decíamos entonces, que pasa por el Calvario, ¿no? Una fiesta simple, pura fiesta, puro jolgorio, no es así el cristianismo. Pero que sí
a pesar de pasar por el Calvario y por la cruz, se encamina a una felicidad última, terminal, que es el cielo. El cielo es la felicidad perenne, permanente, donde Dios, como dice el Apocalipsis, se enjugará toda lágrima. O sea, ya las lágrimas que podamos haber procedido en la tierra serán enjugadas por Dios mismo, como quien dice, y nos introducirá en el cielo, que es como la fiesta final del cielo, que es la plenitud de la felicidad. Decíamos que algunos espíritus así, cristianos demasiado adustos, demasiado serios, seriotes, les parece que el juego y el espíritu lúdico, o sea, el espíritu del juego, son incompatibles con la seriedad de Dios, con la seriedad del cristianismo, de la revelación cristiana. Incluso algunos teólogos llegaron a preguntarse, los escritos, si Cristo alguna vez se habría reído. Dios a la pregunta, el Evangelio no dice que se haya reído en ningún momento, y concluían, así con una apergaminada seriedad, digamos, que nunca rió. ¿De dónde sacan eso? No sabemos. ¿Será Dios incompatible con la risa? Y vamos a ver cómo no es así, Quizá causa extrañeza, pero la misma creación del mundo y del hombre puede ser considerada como un gran juego divino, que parezca raro esto que acabo de decir, como si fuera un juego divino, ¿no? La creación, la redención. Así nos describe el libro de la sabiduría el acto creador. Dice: yo estaba allí como arquitecto, dice la sabiduría, y me deleitaba todos los días jugando en su presencia en todo tiempo, jugando en el orbe de la tierra. Es decir, el Hijo, que es la sabiduría del Padre, juega esplendorosamente delante de Dios. Así que miren dónde se puede remontar el tema. La sabiduría como un juego, la creación es un acto, es como un juego de Dios. Dios juega. Yo a veces pienso eso, que Dios cuando hizo bichos tan raros y pavos reales y cosas, es como un juego. Dios tenía que, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de un capricho de Dios, ¿no? Pero fíjense toda la gama de animalitos que creó, jirafas altísimas. Yo creo que era bromista Dios también, bicho tan alto con esa, ¿no? Otros estos ositos tan curiosos y monos y todo, ¿no? Que hizo Dios para hablar del género animal, no va solamente. Por eso entonces parece como que Dios de alguna manera jugaba, y la sabiduría, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, en quien ha sido todo creado, digamos así, juega esplendorosamente delante de su Padre, ¿no? De sus padres. La creación es un acto eminentemente gratuito, como ustedes saben. Ninguno de nosotros, ni ningún animal de la creación fue creado por un deber de Dios, y no estaba obligado. Ni ese bicho, ni ese mono, ni ese hombre, ni nada, tenían méritos para que Dios lo creara. Ninguno, antes de ser creados, ¿qué éramos? Nada. Y la nada no tiene ningún derecho. ¿Qué derecho puede tener la nada? Por eso la creación es un acto totalmente gratuito, no se debe a nada, no es premio de nada. Al llevarla a cabo, Dios no buscaba ningún tipo de provecho. ¿Qué ganaba Dios con que hubiera monos, plantas, animales, astros, cielos, hombres? ¿Qué ganaba Dios? Ningún provecho. Él era feliz, eternamente feliz, no necesitaba de nada, ¿no? Él no tenía ninguna consecuencia utilitaria eso que hacía, no le daba ninguna utilidad para Dios. Creaba por puro gusto, para complacerse en lo que hacía, por mera exuberancia, como dice San Juan de la Cruz, para vestir al mundo con su hermosura. O sea que Dios, al crear, va como pasando y va dejando vestidas a la creada las cosas con su hermosura, con su belleza. De ahí el lujo desbordante de las especies, como dije antes, la variedad de los animales, de las plantas, la diversidad de los cantos de los pájaros. Todo ese detalle, no hizo un gorrión, todos gorriones, sino hizo miles de pájaros y de cantos y de cosas. La inagotable paleta de los colores que vemos en la creación, verde, oscuro, claro, todo, no. Dios no era como en la China, no todos deben vestir igual, ¿no? Todos hombres y mujeres visten todos igual, no. Dios no fue así. Tuvo una desbordancia en la creación, un verdadero derroche, ¿no? De generosidad y de belleza que Dios repartió. Bueno, gracias. Bueno, pero Dios, podríamos decir que no cerró el juego, este juego, si queremos considerarlo así, ¿no? Como una especie de juego, el sexto día de la creación, o sea, cuando acabó de crear toda la naturaleza. Sigue jugando, podríamos decir, a lo largo de los siglos. ¿En qué sentido? Porque conserva a las cosas en su ser. El conservar, la conservación, ¿qué es la conservación? Es una especie de creación continuada. Esa es la conservación. O sea, el ser que fue creado
se conserva mañana pasado, y se va como recreando, se va creando siempre de nuevo, una creación continuada, una repetición del acto inicial, podríamos decir. Podríamos decir que si Dios se separara de nosotros nos apagaríamos, sería como esas luces tan enchufadas, si uno desenchufa se extingue la luz, algo así podríamos decir. Estamos como enchufados en Dios que nos ha creado. Si nos separáramos de Él por un absurdo, ¿no? Dios no existiera más, desapareceríamos. Por eso la conservación es como una creación continuada, mantenida, una repetición del acto inicial. Y bien sabemos cómo la repetición es un elemento esencial de todo juego. Todo juego, el fútbol por ejemplo, se van repitiendo los gestos, los juegos no son una cosa toda continua, se van repitiendo la salida, el juego en el medio de la cancha después, y todos los juegos se repiten. A los chicos se repiten, juegan a las escondidas y van repitiendo lo que hacen, lo encontró y luego repiten otra vez. La repetición es muy propia del juego, típica del juego. Pues bien, la creación es como una repetición de Dios, tiene algo de juego, la conservación de las cosas. Fíjese lo que escribía sobre este tema el gran pensador Chesterton, que conocen menos de nombre. Dice Chesterton, todo el imponente materialismo que domina las mentes modernas descansa en una presunción falsa. La gente siente que si el mundo fuera personal variaría, si el sol tuviera vida bailaría. O sea, la gente tonta cree eso, ¿no es cierto? Que no tiene vida el sol, porque si tuviera sol bailaría el sol, que se saldría un día por el revés, por el oriente, por el occidente y no por el oeste. La gente cree eso. Y sigue diciendo Chesterton, la gente cree que los niños que rebosan en vitalidad quieren las cosas repetidas y sin cambio. Al revés, ¿no es cierto? Siempre dicen, hazlo otra vez. Uno hace una prestidigitación y los chicos dicen, hazlo de nuevo. Es típico de eso, y los niños son más sabios que estos adultos ignorantes. Y dice, la gente grande, dice Chesterton, no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía, o sea, en la repetición de los actos. Fíjese, lo digo entre paréntesis, por ejemplo, a veces la liturgia, la gente cree que para que atraer a la gente hay que hacer siempre distinto las cosas, elevar el ofertorio un día sí, otro día al revés, qué sé yo. Creen que cuando lo propio de las personas profundas es gozar en lo mismo, porque va penetrando, ¿no es cierto? No es como el picaflor, que tiene que cambiar de flor cada vez para encontrar lo que busca, sino que el hombre profundo ahonda en lo mismo. Eso es propio de la persona inteligente. Bueno, y así dice, la gente grande dice, pero tal vez Dios sea bastante fuerte para regocijarse en ella, en la monotonía. Es posible que Dios diga al sol cada mañana, hazlo otra vez, y cada noche diga a la luna, hazlo otra vez. Como diciendo, cuando Dios salió por primera del sol, le gustó a Dios, qué lindo, hazlo de nuevo mañana, y lo hace de nuevo, y lo va haciendo todos los días. Hay una novedad en la monotonía, ¿entiendes? Siempre es como si fuera la primera vez. Entonces muestra a Dios como jugando con él, jugando no en el sentido burlesco de que se burla, no juega como decimos despectivamente, no, sino que juega en este sentido más noble de la palabra. Así que vamos viendo ya cómo Dios tiene no poco que ver con el juego. Dios no es como una máquina que siempre produce los mismos chorizos, ¿no? Sino que hay en él algo de juego, en el sentido más noble de la palabra juego. Y si vamos a Cristo, vemos que en la vida de Cristo, que Cristo no carecía de humor, se ve en algunas páginas del Evangelio. Cristo tenía humor, hacía chistes. Por ejemplo, cuando dijo, yo un rico, es más difícil que un rico que un camello pase por el ojo de una aguja. Era una especie de chiste, digamos, ¿cierto? Una ocurrencia de Cristo. Podría haber decidido, ningún rico va a entrar en el cielo. Una manera formal y cerebral de decir, no, dice, no, más difícil eso que pase un camello por el ojo de una aguja, para una cosa. O con también los desarrapados de la parábola que llenan el banquete de bodas preparado para el hijo del rey. O sea, Cristo tenía humor también cuando hablaba. De hecho, los espíritus volterianos, es decir, que se burlan de la iglesia, o descreídos, se burlan de las parábolas evangélicas, sin percatarse de que no son sino como un desafío a ese racionalismo exagerado de los pseudointelectuales y a la afectada gravedad de los tipos serios o apergaminados que nunca son capaces de sonreír, de reír ni de nada. Podría afirmarse entonces que en Cristo interviene también el juego en su vida, e incluso, fíjense ustedes, hasta ha llegado a decir un autor que el mismo drama pascual, que parece tan serio, ¿no? La muerte y la resurrección,
también es como un gran juego del amor divino que se manifiesta para luego fumarse. Recuerda cuando Cristo dijo, me buscaréis y no me encontraréis. Parece que estuviera jugando a las escondidas con nosotros. Quiere que lo busquemos, pero cuando creemos que lo hemos encontrado, desaparece para que lo sigamos buscando, como si jugara a las escondidas también en cierta manera con nosotros. En la tierra este juego es siempre precario, claro, y por eso acá el juego nunca será así, porque una vez morimos y ya se acaba ese juego, pero nunca el juego dejará de ser un preludio. Miren que la palabrita está, preludio, pre-ludio, que es decir, prejuego, ludo es juego, lúdico, ¿no? Preludio. Sería como un preludio, vestíbulo del juego final, indefectible, de que se habla en el Apocalipsis. El Apocalipsis describe el cielo como con ciertos elementos lúdicos también de juego. Bueno, vamos entonces ahora a penetrar un poquito más en lo que es el juego, y después en la fiesta. Hay un pensador holandés, protestante creo, llamado Huizinga se dice, pero nadie lo pronuncia así, Juan Huizinga, que escribió un libro que se llama así, Homo Ludens, el hombre que juega. Hace una descripción del lugar del juego en nuestra vida. Se ha traducido al español por el nombre de El juego y la cultura. Él mostró cómo en las sociedades tradicionales, o sea, cuando la sociedad era en serio, no como ahora que es una jarana, la sociedad está todo esto está articulada, en las épocas así que la sociedad estaba bien constituida, jerárquicamente organizada, etcétera, él muestra cómo, por ejemplo, la sociedad griega, la sociedad medieval y otras, él muestra cómo todas las actividades humanas, y más las que cuando son cristianos, en la época cristiana, estaban asignadas por el espíritu del juego. O sea, en todo había siempre una cota de juego, en todas las actividades humanas. Y a lo largo de jugosos capítulos de este libro interesante, va mostrando, por ejemplo, la relación del juego con la cultura, la relación del juego con la universidad, con el teatro. El teatro tiene mucho de juego también, disfrazarse de Napoleón y de qué sé yo. Hay un juego en todo eso, en el teatro. También la poesía, la música tiene elementos de juego. La milicia, la misma guerra en época clásica tenía un cierto juego. Por ejemplo, como los chicos cuando juegan, dice, hasta acá hay que jugar a la mancha, pero de aquí no puedes pasar. En las guerras también había, por ejemplo, días que no se peleaba y jugaban al fútbol. Por ejemplo, la última guerra humana que hubo, la guerra del 14, había días que no se peleaban y jugaban al fútbol los contrincantes. O sea, tiene un cierto carácter lúdico también la guerra, ¿no? O en la jurisprudencia, donde los jueces solemnes se revisten, en Inglaterra, sobre un país muy tradicional, se revisten con peluca, como para mostrar que ahora no son el hombre de la calle, no son liporache cualquiera, ¿no es cierto? Sino que son tipos que quieren revestir la justicia, quieren mostrarse. Es una especie de juego también eso, un juego lindo, un juego elevado, propio de estas sociedades, ¿no? Y hasta con el comercio antes era bastante juego, todavía lo es en algunos lugares. Yo me acuerdo en Roma, por ejemplo, era realmente divertido, un juego divertidísimo. El comercio, había una zona de la ciudad de Roma que se llamaba la Porta Portese, en donde había como 5 kilómetros, tipo mercado Las Pulgas aquí en San Telmo, pero muy largo, donde se vendían cosas y se compraban. Bueno, era divertidísimo, uno gente a reírse nomás ahí, porque empezaban, estos platos, esta docena de platos vale 50.000 liras, pero hoy como un día de tanto sol vale 20.000 liras, pero por ser usted y estoy de buen humor 5.000 liras, y bueno, y así, y si uno lo compraba al precio que él se lo decía, se enojaba, porque quiere jugar, dialogar, no, eso no, menos, y hasta el juego acababa hasta el final. Cuando le volvía los platos, mostraba como una señal de dejo de tristeza de haberse lo vendido tan barato, no era así, él ganaba también, ¿entiendes? Me acuerdo que había un sueco ahí, lo de Suecia, un país todo al revés, los idiotes, de falta de sentido lúdico, los precios son los que están en la vidriera, y toque, no toque, en Suiza no hace toca los precios de la vidriera, discutir un precio es una barbaridad, pero sin embargo es mucho más humano esto otro. Me acuerdo que tengo un sueco que estaba mirando ahí, se destornillaba de risa viendo esa escena de algo que valía inicialmente 30.000 liras y acababa valiendo 4.000, ¿no es cierto? Bueno, así que es interesante esta relación de la cultura antigua y de las actividades culturales teniendo una cierta cuota de juego que hace que el hombre no se tome demasiado en serio a sí mismo, caramba, porque no somos tan serios, de no poder en ningún momento hacer nada que no sea serio y formal.
Sobre todo, podemos destacar, aunque a uno le choque inicialmente lo que voy a anunciar, la relación que tiene el juego con el culto. Esto parece más raro, parece que la liturgia, ¿no es cierto? Se pareciera a primera vista que el culto exigiría debería exigir una peculiar seriedad en razón de su misma esencia. Como podemos decir que el culto tiene algo de juego. Y bueno, el poner ya esta pregunta muestra que algo que muestra la afirmación de algo que parece obvio para mucha gente, que es incompatible lo lúdico y lo serio, como si fueran cosas contrarias. Si hay algo de juego ya no es serio, o si es serio no puede ser juego, y no es así, tan así. Sabemos bien que los juegos, tanto los de los niños como de los adultos, se suelen llevar a cabo con mucha seriedad. Bueno, el chico que juega a las escondidas juega con seriedad, si el otro se corrió una baldosa, se pone severo. Hay normas concretas, y el fútbol hay también, que hablo del fútbol porque es el juego más frecuentado. Por eso podemos decir que el carácter lúdico puede aliarse con actos serios e incluso sublimes como el culto, como la liturgia. El que ha escrito sobre este tema unas buenas páginas, inteligentes páginas, es Romano Guardini, un escritor que les recomiendo en general, interesante. Él va mostrando cómo en la liturgia no se busca una finalidad práctica. O sea, así como vamos al banco con una finalidad práctica, cambiar un cheque o lo que fuera, la liturgia, a la misa, por ejemplo, a la Eucaristía y en general a la liturgia, no vamos con una finalidad práctica para sacar algo, para conseguir un favor, una cosa así, sino vamos con cierta gratuidad, como quien dice, ¿no es cierto?, para abocarnos a la glorificación de Dios, que es el fin de la liturgia, y la santificación del hombre. Son los dos fines de la liturgia, ¿no? Glorificación de Dios y santificación del hombre. Y por eso, dice Guardini, la liturgia tiene algo de inútil. Claro, enseguida ustedes otra vez extrañan como inútil algo tan importante como la misa, y sí, en este sentido inútil. ¿Qué quiere decir inútil? Que no se ordena a nada ulterior. Lo útil es lo que se ordena a otra cosa. Por ejemplo, yo tengo este vaso de agua, pasa a ser útil en cuanto que me sirve para tomar, ¿no? La liturgia es en ese sentido inútil. Fíjense ustedes una frase que parece una blasfemia, pero que enseguida entenderán que no tiene nada que ver con ninguna blasfemia. San Agustín dice: Dios es supremamente inútil. Parecería un insulto a Dios, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que Dios no se ordena nada ulterior. Lo propio de lo útil es ordenarse algo. Un martillo es útil porque se ordena martillar, pero Dios no se ordena nada que esté por encima de Dios, porque es supremo Dios, y por eso Dios es supremamente inútil, dice San Agustín. Qué rara la frase, pero es por excelencia, no por defecto, que es así inútil. Pues bien, la liturgia tiene un poco que ver con aquellas palabras con las que comenzamos esta charla, cuando se hablaba de la creación como un juego en la presencia de Dios, un juego en el orden de la tierra. Jugar ante Dios, esa sería la esencia de la liturgia. Jugar ante Dios sin buscar provechos. Uno puede rezar por cosa de uno, no es que esté prohibido, pero no es el fin esencial de la liturgia. El buscar cosas para mí, no es algo útil, algo que me sirve también me sirve, pero no es esencialmente eso. Es jugar delante de Dios, digamos así. De ahí ese cuidado tan propio de todo juego por atenerse a determinadas prescripciones que tiene la liturgia, sobre todo cuando era más seria que ahora, donde un poco de jolgorio, ¿no? Pero antes el sacerdote tenía que abrir los brazos hasta acá, no así nomás, tenía que juntar las manos, había una cantidad de prescripciones que son propias del juego. Juega la mancha, hace un montón de prescripciones tiene, ¿no? Propio del juego, entonces, fijar las palabras, las oraciones, los gestos, los colores, los ornamentos y todo lo relativo al culto. Y por eso, dice Guardini, que vivir en la liturgia es el espíritu de liturgia, dice, llegar a ser aquel juguete de Dios de que hablaba Platón. Platón decía que el hombre era como un juguete de Dios, no en el sentido despectivo, otra vez como que Dios nos basurea, digamos, no en ese sentido, sino juguete de Dios, es decir, desplegar nuestra vida como si fuéramos un juego, si nuestra vida fuera un juego delante de Dios. Allí cumplimos el mandato de Cristo de hacernos como niños, propiamente, renunciando al espíritu practicista que tenemos todos los mayores, todo práctico, todo utilitario en nuestra vida, en todo buscamos un resultado concreto, no tenemos la gratuidad esa, ¿no es cierto? No. Bueno, y la liturgia entonces, en este sentido, podemos decir que es un juego sagrado, una especie de juego sagrado,
no por cierto el juego terminal, sino como un preludio otra vez, como dijimos antes, porque en última instancia, ¿qué será al fin y al cabo el cielo, la eternidad bienaventurada, sino una liturgia ininterrumpida? La plenitud del sublime juego iniciado en la tierra, el juguete de Dios hecho adoración incesante. Bien, ya vamos viendo entonces que el juego es importante y serio y que toca muchos aspectos de nuestra vida. Digamos ahora algo sobre lo que es la fiesta, que es el otro tema relacionado. Sobre esto, así como yo me voy basando en otros autores, porque no voy a inventar estas cosas, así como hemos nombrado a Huizinga para hablar de la relación del juego con toda la cultura de los estudios tradicionales, y hemos hablado ¿de quién hablamos? De Guardini para explicar cómo la liturgia era un juego. Ahora podemos citar a Joseph Pieper, un gran pensador muerto hace poco tiempo, menos de un año, que nos ha dejado un excelente análisis de lo que es la fiesta, la esencia de la fiesta, que luego la aplicaremos a esta eutrapelia, que es la virtud proporcionada. Allí nos dice que la fiesta también se relaciona con las épocas tradicionales, que esta época hay que mirar, ¿no es cierto? Porque eran sociedades que eran ordenadas, no como la de ahora, porque es un descalabro esta sociedad nuestra. Había épocas en que había cierto orden, jerarquía. Bien, mirando esas épocas, advierte Piper que la fiesta siempre estaba unida a instancias trascendentes, es decir, nunca la fiesta era una cosa solo de la tierra, tenía cierta relación con las instancias más elevadas. Y dice Piper que cuando se corta esta religación de la fiesta con lo trascendente, entonces se vuelve la fiesta un sinsentido, la fiesta pierde su sentido. Por eso decía Piper que podrá haber fiestas mundanas, o sea, fiestas del mundo, fiestas terrenas, pero nunca plenamente profanas, independizadas de Dios y de lo trascendente. Y pone en ejemplo el carnaval. Ustedes saben por qué existe el carnaval. El carnaval era una preparación para la cuaresma. La cuaresma había ayuno, abstinencia, era muy severo antes eso. Entonces había una fiesta previa. El carnaval era una fiesta como una diversión grande, digamos, en una ciudad cristiana, no una orgía, ¿no? Sino una diversión humana, preparando esto otro trascendente que era acercarme al misterio de Cristo, de su muerte y resurrección a través del ayuno de la cuaresma. Entonces el carnaval, hoy el carnaval, separado de eso, pierde su sentido en realidad. Se convierte en una fiesta puramente profana, de jolgorio nomás. Se pierde ahí de la conexión indecidible de la fiesta con la liturgia. Pues bien, hace poco el Papa ha sacado un documento, una carta apostólica llamada Dies Domini, el Día del Señor, donde se refiere a lo que es el domingo, la espiritualidad del domingo, ya que ve el Papa en la sociedad actual cómo se ha olvidado el domingo, no solo el hecho de no ir a misa, sino el trabajo, todas las cosas que están unidas, y por eso quería volver a los grandes principios, lo que es el domingo, la espiritualidad del domingo, y bueno, el Papa ahí señala que el domingo es el verdadero día de fiesta del cristiano, día de fiesta verdadero. Así como en todo el espacio que hay, todo el mundo, cuando uno quiere hacer una iglesia, ¿qué hace? Recorta un espacio, vamos a decir, ¿no es cierto? O sea, un barrio o una manzana, y ese espacio lo dedica a Dios, y es un espacio sagrado. Así también el tiempo, en el tiempo largo que tenemos, entre los sábados, domingos, todo el año, también la iglesia recorta un tiempito, que es el domingo, para cumplir el tercer mandamiento, de ir a misa los días de precepto y domingo. O sea, el domingo es como un recorte del tiempo, se corta el espacio para hacer un templo, una iglesia, y se recorta el tiempo para las fiestas cristianas, para el domingo, del que Papa se va a la fiesta del domingo. El Papa hace todo un estudio sobre esto que nos saldría de nuestro tema, va mostrando cómo el domingo cristiano fue preparado por el sábado judío, que ya para los judíos el sábado era un día de regocijo, de celebración, como dice un libro del Antiguo Testamento: hoy es día consagrado al Señor, no os entristezcáis ni lloréis, id a comer manjares abundantes, bebed licores dulces, pues hoy es día consagrado al Señor, y no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. De Dios quería un día de fiesta en el Antiguo Testamento, que era el sábado. ¿Por qué el sábado? Porque era el día último de la creación. Cristo creó todo y el sábado descansó. Y por eso entonces el judío tomaba esa idea del sábado
como el día de la fiesta semanal. Ese sábado que para nosotros cristianos pasa el domingo, que es el día en que Cristo resucitó. Pero es el mismo espíritu, es decir, el espíritu de alegría, de fiesta, hasta aún de tomar vino, porque el vino es católico, no hay que ser, el católico no es un abstemio, ¿vale? Pero eso se hace protestante en todo caso, ¿no? Ni nada, ni maometano. Cristo lo eligió para consagrarlo en su sangre, no es chiste el vino, lo eligió entre todas las criaturas, eligió el vino para eso. Y el Papa en su documento sobre el domingo nos muestra cómo su celebración ayuda a entender el sentido del tiempo en nuestra vida, ese tiempo que va pasando, días, meses, semanas, meses, años, frente a la cruel concepción que tenían muchos griegos de lo que llamaban el eterno retorno, es decir, ellos creían que el tiempo, digamos, yo vivía ahora, uno vivía un tiempo y después era como una circunferencia y empezaba de nuevo, ¿no? Con tipo reencarnación o cosas por el estilo. Eterno retorno, Nietzsche decía eso también, ¿no? O sea, las sociedades también tienen un eterno retorno, llegan a una declinación y otra vez empieza una época de oro y así, y nunca termina el tiempo, ¿entiendes? Porque el círculo está cerrado, el círculo no tiene apertura ninguna, ¿no? Y por eso eterno retorno. Pues bien, el tiempo condenado a repetirse una y otra vez, el domingo, dice el Papa, muestra que no es así, que nuestra concepción del tiempo es lineal, no circular, y el domingo es el día, es la fiesta de las fiestas, ya que según dice el Papa, es como una flecha el domingo, una expresión poética, dice como una flecha recta que penetra los meses, los años y los siglos, orientándolos hacia el fin de la historia. El domingo es como etapas, una flecha que va como señalando eso para nosotros los cristianos por lo menos. Dice el Papa, la santificación del domingo responde no solo a la necesidad de descanso, sino también a la exigencia de hacer fiesta propia del ser humano. El Papa cree que la fiesta es algo propio, íncipe en el ser humano. Por desgracia, dice el Papa, cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a un punto final de la semana, como pasa hoy en la sociedad nuestra, ¿no? Puede suceder que el hombre queda encerrado en un horizonte tan restringido que no le permite ya ver el cielo. Queda el hombre enfrascado en esta tierra, no más preocupado que de las cosas de la tierra. No hay fiesta, hay trabajo todo el día, no hay ocio, no hay descanso. Entonces, concluye el Papa, mire qué linda frase, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de hacer fiesta. O sea, el hombre moderno de holgorio acá, fiesta, fetichuca, todo de acá para allá, pero en el fondo no es capaz de hacer fiesta en el sentido más noble de la palabra, porque ha cortado la relación de la fiesta con sus instancias que decíamos trascendentes, lo ha cortado de todo eso. Es una fiesta inmanente, una fiesta del mundo nomás, una fiesta que empieza y termina, pero no una fiesta que es como un jalón hacia la eternidad, como un kilómetro que se va poniendo a lo largo de un camino para llegar al término. Por eso el domingo es el día típico de la alegría cristiana. Hay un texto de la misa de la liturgia maronita, que es una liturgia católica, pero no latina, que dice: sea bendito aquel que ha elevado el gran día del domingo por encima de todos los días. Los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se entregan a la alegría. Y el domingo es el día de la alegría cristiana, el día, ¿por qué? La palabra domingo, ¿de dónde viene? De dominus, de Señor. O sea, es una palabra relativa a Cristo. Fíjense ustedes qué raro que en otros idiomas no se dice así. Entre los romanos el domingo no se llamaba domingo, porque ellos no creían en Cristo todavía, ¿no? Era el primer día de la semana, se llamaba el domingo. Se le llamaba así, feria secunda, prima. Y aún hoy, entre los ingleses, por ejemplo, Sunday se dice domingo, me parece, ¿no? ¿Qué quiere decir Sunday? Día del sol. Así lo llamaban los romanos. Así como viernes es el día de Venus y el jueves es el día de Júpiter, son todos nombres romanos antiguos, el domingo era el día del sol. El día del sol, Sunday. Y en alemán también, a ver cómo, Sonntag en alemán, domingo también. En cambio, entre nosotros, los países latinos, usamos la palabra domingo, que es muy linda, viene de Dominus, del Señor, de Cristo. ¿Por qué? Porque Dominus viene de dominar también en castellano, ¿no es cierto? El señorío. Bien, ¿por qué? Porque es el eco semanal de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó ese día. Y por eso pasa del sábado al domingo en nuestra fiesta, ¿no? Ya no el sábado judío, sino el domingo cristiano. La resurrección trajo la alegría al mundo pecador, al mundo exhausto. Nos dice el Evangelio que cuando Cristo redivivo se apareció a los suyos, estos se llenaron de alegría al ver al Señor. O sea, la presencia de Cristo resucitado fue un foco de alegría para los discípulos,
No en vano Cristo antes de morir les había dicho: estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea, estarían tristes los días de la pasión, pero el día del domingo, el día de la resurrección, su tristeza se revertiría en gozo. Y por eso, como lo señala el Papa, para comprender plenamente el sentido del domingo, hay que entender lo que es realmente la alegría cristiana. Y por eso también dice que el domingo, día de alegría y de vida y de resurrección, dice, es un día propicio para educarse en la alegría. Es decir, aprender a estar verdaderamente alegre. Una alegría estúpida de las farándulas, ¿no? Eso no, es una alegría demasiado superficial, una alegría profunda, ¿entiendes? Que uno puede reírse a carcajadas de la boca para afuera, ¿no? Pero para adentro estar desesperado. Se dan esos casos, se dan casos así. Y desesperado, y no dejan escapar ni un quejido del fondo, ¿no? Porque hay una virtuosidad del hombre moderno en buena parte, de mostrarse alegre, contento, como si no pasara nada, y estar muy, muy mal. En cambio, nosotros los cristianos podemos estar a lo mejor llorando en la periferia de nuestro ser, pero el fondo del alma debe estar anclado en la esperanza, anclado en Cristo, que es firme, y por tanto nunca debe ser tocado, esa napa más profunda del hombre, ¿entienden? Bueno, entonces decíamos que hay que educarse en la alegría. En este mundo moderno que ha perdido el sentido verdadero de la alegría, el cristiano debe educarse en la alegría, y según el Papa, el domingo ayudará a eso. Dice el Papa que no hay oposición entre la alegría cristiana y las sanas alegrías humanas. Claro, no se trata de eso, no te da ninguna alegría humana, ¿no? Claro, no. Pero esas alegrías humanas deben ser, dice el Papa, como transfiguradas por el gozo de la resurrección, es decir, como imbuidas de cristianismo, ¿no? Que no sean puramente alegrías humanas, aunque sean alegrías, qué sé yo, de un chico que aprueba un examen, pero aún eso esa alegría debe tratar de transfigurarla, de hacerla cristiana, no solamente la alegría humana, sino cristiana. El domingo es, como lo era el sábado y lo es todavía para los judíos, nuestro día de descanso. La fiesta y la alegría que lo acompañan son inseparables del descanso. Ya los antiguos exaltaban el valor del descanso. La sociedad moderna no le gusta mucho el descanso, le gusta a todos, nos gusta descansar, pero desde otro punto de vista, como es una sociedad tan abocada al lucro y a ganar plata siempre más y más y más, les parece que un día de descanso hace perder plata. Fíjense que cuando en la Argentina desgraciadamente quitaron un montón de fiestas religiosas, los militares hicieron eso, pero de acuerdo con la iglesia, desgraciadamente, quitaron, ¿por qué? Por rendimiento económico, porque no tantas fiestas que el Corpus Christi un jueves, que yo quitar todo eso para rendimiento económico, digamos, o sea, que priva lo económico sobre esto otro. Y los antiguos valoraban el sentido, el valor del descanso, lo llamaban ocium. Nosotros traducimos ocio, pero la palabra suena fea, ¿no? Vagancia parece. Ellos entendían ocium en otro sentido. Era el tiempo que uno podía sacar del trabajo, liberarse del trabajo semanal, para dedicarse a la contemplación, digamos, o a la verdad, o al estudio. Y el trabajo, ¿cómo lo llamaban? Negocium, no ocio. Nosotros decimos negocio, ¿no? Viene de no ocio, es decir, con algo negativo. Lo positivo era ese descanso. Y Aristóteles llegaba a decir, estamos no ociosos para tener ocio. O sea, el trabajo se ordena al descanso, en realidad, ¿no? Y así entonces, contrariamente a la concepción moderna, según la cual el negocio es lo positivo, los griegos y los romanos utilizaban una negación para designarlo. Cuando Fray Luis de León, aquel gran poeta español, escribía: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, qué descansada vida, no pretende halagar, digamos, elogiar la molicie, ¿no? La vagancia, sino la contemplación, los sabios. El ociar no es el simple vegetar, sino el marco de una plena expansión espiritual. Bien ha escrito un autor moderno que una persona que se deleite escuchando, por ejemplo, a Bach, uno de los conciertos brandeburgueses de Bach, indudablemente no trabaja, no gana plata, pero tampoco se puede decir que está ocioso en el mal sentido de la palabra, pues su ocupación es noble, está escuchando, está gozando de la belleza. El germen de la creación artística, filosófica y teológica brota precisamente en estos estados que el hombre del trabajo, el hombre productivo, puede llamar ociosos, pérdida de tiempo, absolutamente. ¿Ya es hora? No sé cómo es la cosa. Cuando corto con el... Bueno, está bien. Volvamos a nuestra Eutapelia, nuestra correntina querida, nuestra tía, como virtud moral que es, según lo dijimos anteriormente, se encuentra en el medio de dos vicios. ¿Cuáles serían estos dos vicios
que se oponen a esta capacidad de divertirse, de ser centrado y ordenado en estos juegos, en estas fiestas. Santo Tomás pone dos, un pecado que se llama un pecado por exceso y otro pecado por defecto, como siempre, ¿no? Uno que se pasa más allá de revoluciones y otro al contrario que se queda demasiado corto. El pecado por exceso fue llamado por los antiguos bomología, palabra bien difícil, bien rara, ninguno de ustedes la ha oído seguramente. Así leemos en Aristóteles, hay personas que llevando al exceso la manía de hacer reír, pecan por bufones, bomoloqui, dicen, ¿no? Y se hacen pesados por su deseo de decir chistes a toda costa. Son estos tipos que están siempre en el jolgorio, digamos, ¿no? Con los cuales nunca se puede hablar en serio. Y enseguida agrega que como a la mayor parte de la gente le agrada la broma y da risas redundantes, a veces los bomológicos pasan por eutrapélicos, pasan como si fueran tipos bien ubicados, digamos, y graciosos, pero están muy lejos de serlo. Ustedes dirán, ¿de dónde viene esta palabra tan rara, bomológico? Proviene es una palabra griega, claro, que viene de bomos, altar, y logos, que significa acecho. ¿Qué significa esto? ¿A qué viene? En los templos antiguos, en los templos griegos, se ofrecían sacrificios de animales muertos, ¿no? En los templos. Y como sus entrañas eran arrojadas fuera del templo, por ejemplo, de unos pájaros, se les sacaban las entrañas, se ofrecía el pájaro al ídolo, ¿no? Y se tiraban las entrañas afuera del templo, ¿qué pasaba? Inmediatamente venían las aves de rapiña para arrebatarlas, ¿cierto? Así los bomológicos están al acecho para robar la seriedad. Tiene el origen de la palabra, por eso, ¿no? Son como aves de rapiña, están todos hablando en serio y te llega, qué gracioso esa paloma, qué sé yo. O sea, el tipo que está al acecho para quitar seriedad a toda conversación y todo convertirlo en broma. Eso es horrible, evidentemente, un tipo odioso. Hay bomología cuando la alegría se hace necia, carcajada pura, cuando alguien se recrea en tiempo indebido, por ejemplo, hacer bromas en la misa o en lugares indebidos, en una iglesia, qué sé yo, en una se está velando un muerto y salir con bromas, o se divierte de manera grosera e inadecuada también. Todo eso es expresiones de la bomología. Tengan esta palabrita entonces, o sea, el chistoso, incurable, estúpido, fuera de lugar. Y frente al pecado por exceso al que hemos aludido, está el de aquellos con los cuales, al revés, nunca se puede hablar en serio. Nunca se puede hablar en serio, un pecado por defecto. Es el de aquellos que, al revés de este otro que está bromeando con todas las cosas, nunca se le ocurre algo gracioso que decir, jamás. Y se muestran molestos cuando alguien en un grupo, una reunión, profiere alguna broma. Ya parece que fue un tipo relajado, se pone serio. Son los agrios, dice Aristóteles, duros. Aristóteles los llama agroikoi, otra palabra rara. Esta es más fácil de ver de dónde viene. Viene de agros, campo, agro, ¿no? Agricultura, agro. Agroico sería el hombre rústico, un poco de campo, ¿no? Rústico, huraño, agrio, que no está capaz de estar en una reunión en la ciudad o en un pueblo, ¿no? Y cree que todo debe ser serio, solemne y formal. El agroico, dice Aristóteles, juzga inútiles los momentos de broma, nada aporta de su parte y todo se le hace motivo de tristeza. Uno hace un chiste y se queda más triste todavía el tipo, ¿no? Completamente marginal a todo lo que pueda ser humor. Es abominable el exceso, este extremo de los hoscos y estirados, que consideran levedad toda pérdida de tiempo. Creen que siempre el tiempo hay que aprovecharlo. Son de esos que trabajan de sol a sol y que no tienen un minuto. Considero relajamiento todo chiste es un relajamiento, todo humorada es un relajamiento. El agroico es un verdadero aguafiestas. Bueno, vamos a dejar acá un ratito y seguimos.